Amigos de Monitores Multimedia, me da mucho gusto saludarles y en esta ocasión con una entrevista especial con un hombre muy especial, un hombre que queremos mucho en este espacio porque es un hombre de luces, no precisamente un torero, es un hombre que da luces con su conocimiento, que le gusta compartir, que le gusta divulgar sus conocimientos, que son muchos para orgullo de todos nosotros. Les presento al doctor Héctor Zagal, hoy fuera de su banquete, pero hoy con nosotros, con todo esto que tiene que ver con las fechas propias que estamos viviendo, con el nacimiento de Jesús, con las fiestas, la comida, todo lo que tiene que ver con estas épocas, las posadas muy mexicanas, la piñata, y bueno, finalmente ya al final de nuestra charla platicaremos de la Epifanía allá por enero, los Reyes, los celebraciones navideñas, los antihéroes navideños, diría el doctor Zagal. Pero me da mucho gusto presentarlo y sin más preámbulos. ¿Cómo está, mi querido doctor? Muy buenas noches. Quiero presentar con mucho gusto doctor Héctor Zagal. Doctor, ¿por dónde empezamos? Yo le preguntaría a usted de entrada, si le parece, suponemos todos que en el año 2024 estamos recordando el 2024 aniversario de Cristo, porque se supone, dice la historia, que a partir del nacimiento de Jesús comenzamos esta nueva era, la era después de Cristo. ¿Vamos bien o hay algún mito, doctor? Enrique, ¿qué tal? Qué gusto, ya todos en mood navideño. Oye, pues mira, fíjate que en realidad con exactitud no conocemos ni el año propiamente hablando en el que nació Jesús, ni el día. En efecto, hay un personaje, un monje, que hizo el cálculo de cuándo nació Cristo, pero en realidad los evangelios no nos dan los suficientes datos para hablar de el año en el que nació Cristo, porque lo que nos dicen es quién era el emperador de Roma, quién era el gobernador de Siria, pero cuando se cruzan esas fechas hay un margen de error de 2, 3 años, algunos dicen que incluso más, 7 años podría ser, con lo cual, bien a bien, no sabemos exactamente el año en el que nació Jesús, pero tampoco sabemos el día, porque esto de que nació el 25 de diciembre es simplemente una convención. Hay que recordar que los evangelios canónicos, que son los evangelios que hablan, que aceptan los cristianos, las diversas, porque hay que recordar que hay muchas iglesias cristianas. Están los coptos, están los ortodoxos, están los evangélicos y finalmente están los católicos. Entonces, todas estas iglesias cristianas aceptan 4 evangelios: San Juan, San Mateo, San Marcos y San Lucas. Pero en realidad los evangelistas, vamos a decirlo así, son muy escuetos, muy sobrios y no nos dan pistas. Algunos piensan, pero tampoco hay como suficiente fuerza en ese argumento, que Jesús no debió de haber nacido en lo más duro del invierno mediterráneo, porque si bien es cierto que el invierno mediterráneo es más suave, tampoco es tan suave como para que los pastorcitos estuvieran con sus borregos a medianoche y se apareciera ahí un ángel, pero tampoco eso es muy exacto, porque a veces sí sacaban a pastar incluso en invierno. Esa es la primera idea. Ahora, casi, vamos a decir entonces, lo que nos dicen los evangelios del nacimiento de Jesús es muy poco, que nació en un pesebre, que en efecto nació cuando el emperador romano, que quería cobrar más impuestos, digamos que le dijo al SAT de aquella época: quiero el padrón actualizado de mis contribuyentes, y entonces se convocó a un censo donde cada uno debía ir a la ciudad de donde eran sus padres para censarse, ¿no? Y ¿Quién pues, era el emperador, don Héctor?
Este era Augusto, César Augusto. Esto sí Ok, se sabe, César Augusto, ¿no? Que fue el bien. primer emperador, ¿no? Pero, y entonces, eso es lo que nos dicen los evangelios. Sabemos que entonces no había lugar en los pueblos. Sabemos que nació en Belén, que era realmente un pueblito muy, muy pequeñito. Sabemos lo de María, lo de José. En realidad, digamos, no da casi como para estos grandes montajes de los nacimientos. ¿Y de dónde viene parte de la iconografía, de todo esto tan bonito y tan pintoresco que es de la Navidad? Bueno, hay que decir que hay unos evangelios que se llaman evangelios apócrifos, que quiere decir ocultos, secretos. Y No hay necesariamente falsos, doctor. Es muy buena pregunta. Hay dos tipos de evangelios apócrifos, ¿no? Lo que caracteriza a los evangelios apócrifos es que estas cuatro iglesias, coptos, católicos, ortodoxos y evangélicos, dicen eso no es palabra de Dios, ¿no? Ahora, los católicos y los ortodoxos dicen, bueno, no es palabra de Dios, pero hay algunos apócrifos que se llaman complementarios, que por decirlo así, rellenan los huecos, y donde la iglesia dijo, bueno, si alguien quiere medio creer o utilizarlos como para imaginarse mejor a Jesús, lo puede hacer, pero no es de fe. Y hay otros apócrifos que sí son heréticos, como el Evangelio de la Magdalena o de la Santa Sabiduría, que fueron rechazados por todos los cristianos. Digamos que estos evangelios apócrifos complementarios son los que nos dicen, por ejemplo, que Jesús no solo estaba en un pesebre, sino que en el pesebre estaba el buey y la mula. Ese buey y esa mula tan bonitos que ponemos en los nacimientos, eso es de un evangelio apócrifo. Por Ya. ejemplo, también es de un evangelio apócrifo los nombres de los reyes magos, que son tres, y varían, ya les platicaré después un poquito de los nombres, pero dicen Melcón, Gaspar y Baltasar, no dicen Melchor, sino Gaspar, Melcón. Por ejemplo, eso viene en los apócrifos. Y luego hay como cosas muy bonitas en los apócrifos. Por ejemplo, dice uno que en el momento preciso que nace Jesús, el tiempo se detiene en toda la tierra, ¿no? Y como que se congela el universo y que los pájaros se quedan suspendidos en el aire, ¿no? Imagínate así, ¿no? Que ese instante en el que se detiene el mundo. Eso viene en un apócrifo, ¿no? Por ahí En la, aparece la estrella de Belén, doctor. bien, la estrella de Belén aparece en un evangelio canónico. Si Ok. en efecto, en el evangelio canónico aparece que unos magoi, porque la Biblia no dice que fueran ni tres, ni fueran reyes, ni fueran magos. Dice que eran unos magoi. En la Biblia, los evangelios estaban escritos originalmente en griego, y magoi quiere decir astrólogos, magos. Entonces dice que algunos magoi, viendo el cielo, vieron una estrella y que interpretaron ese signo como astrólogos, que era el nacimiento, anunciaba el nacimiento del rey de los judíos, y que siguieron llevando regalos, incienso, mirra y oro, y llegaron y como no tenían Waze, perdieron la estrellita en Jerusalén, y entonces se les ocurrió ir a preguntarles a Herodes, y Herodes le pregunta a los sacerdotes, todo esto son evangelios canónicos judíos, y los sacerdotes judíos dicen que el rey de Israel, el Mesías, debe nacer en Belén de Judá. Y ahí van los magos. Pero como nos damos cuenta es muy poquito, y nos dice la Biblia también, los canónicos, que cuando Herodes ordena matar a los niños que nacieron, quiere matar a Jesús, y los magos lo engañan diciendo, porque un ángel se le aparece y les dice, no regresen porque Herodes los quiere matar. Entonces van por otro lado, y Herodes ordena matar a todos los niños recién nacidos en Belén. Y un ángel avisa también a José y a María
que vayan a Egipto. Eso lo dicen los evangelios. También los evangelios dicen que se les aparece un ángel a los pastores y que lo invitan a adorar a Jesús, ¿no? Y que en el cielo se oye aquello de esto de gloria a Dios. Pero es poco más. En cambio, como vemos, los apócrifos van a contar cosas muy bonitas y muy impresionantes. Por ejemplo, dicen que van dos parteras a ayudar a que María dé a luz y que una partera ayuda a María a dar a luz y le dice, es milagroso que el niño haya nacido, además el niño habla, ¿no? Y María sigue siendo virgen. Y entonces la otra partera le dice, esto es imposible, que una mujer haya dado a luz y sea virgen. Y entonces le dice, si no me crees, ve. Y la partera incrédula se acerca a examinar el cuerpo de María y, y se le queda de madera, se le endurece, se le entumece la mano. Le queda así como engarrotada por haberse atrevido a dudar. Eso lo dicen los apócrifos. También los apócrifos dicen que cuando el niño Jesús con María y José huyen a Egipto, en el camino entran a una cueva donde había un dragón. Y el niño Jesús ordena al dragón que se vaya y el dragón se va. Estos apócrifos dicen que va María José y el niño y vienen persiguiendo los soldados de Herodes y se están en una palmera y el bebé Jesús ordena y la palmera baja sus hojas y cubre Los a oculta. la Sagrada Familia. Y que Oye, tenían... estos, mi querido doctor, perdón que te vaya interrumpiendo, pero es que estos condenados evangelios apócrifos están buenos para ser guionistas de Hollywood, ¿no? Bueno, de hecho, las películas que no son históricas, hay muchas películas mexicanas, provienen de los apócrifos. Hay por ahí, porque, bueno, siguen los milagros. A veces Jesús no siempre se porta tan bien. Ahora les platicaré. Bonito, tienen sed y entonces el niño Jesús, como ve que tienen sed, patalea en la tierra y comienza a salir agua y llegan a Egipto y entonces cuando llega María José a Egipto, eso sí lo dicen los canónicos, que van a Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque allá había judíos, eso sí se sabe. Y llegan y entonces dicen que todos los ídolos de Egipto, Osiris, Amón, Ra. Ra, se comienzan a caer a la llegada, ¿no? Bueno, y ya luego sí, bueno, les cuento otra anécdota de los apócrifos. Ya regresan luego el niño Jesús a Israel y la verdad es que no es tan bien portado porque entonces lo lleva José a la escuela y ningún maestro lo quiere porque sabe más que los maestros, ¿no? Y el niño Jesús lo regaña y les hace continuamente, como por decirlo así, maldades, ¿no? Hay otra en donde llegan, esto viene en los apócrifos, ¿no? Donde ya Jesús grande llega con la vecina de al lado y le dice, los amiguitos o los vecinitos niños, le dicen, si viene Jesús, el de al lado, le dicen a la mamá, diles que no estamos aquí, que no, porque no queremos jugar con él. Y llega niño Jesús y le dice, oigan, quiero jugar con Pedrito y Miguelito. No están. Ah, ¿y quiénes se oyen en el patio? Y dice, son unos cabritos y unos chivos que están ahí en el corral. Ah, y se va el niño Jesús y los niños se convierten en chivos. ¿Dónde se pueden leer esos apócrifos, doctor? Son muy fáciles. Hay ediciones, hay una publicada por Conaculta, pero si usted los buscan, este se llama el Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús. Ok. Y se llama el Evangelio Árabe porque la versión que nos llegó está escrita en árabe. Pero, Bien. como vemos, ¿qué es lo que pasa con los apócrifos? Que la Iglesia Católica, quitando estas cosas, siempre fue muy tolerante y dijo, a ver, vamos a permitir que toda la iconografía, es decir, las imágenes, el elefante, los camellos, los bueyes, todo esto
se utilice en la Navidad. Yo creo que ahí hay como un conjunto por eso me gustaba a mí comenzar con esto, ¿no? Comenzar. Porque esto nos da también pie, doctor, si usted me lo permite, para platicar del nacimiento, ¿no? ¿Cómo surge el nacimiento? Yo digo, para beneplácito del mercado Sonora, del mercado Jamaica y de las galerías El Triunfo y las galerías Miguel, que son los que claro. se benefician con Y toda la... además hay que decir que los artesanos, los nacimientos mexicanos son espectaculares. Mira, pues vayamos a la Edad Media. En el siglo XIV, San Francisco de Asís, este fraile, el fundador de los franciscanos, San Francisco le pide al Papa permiso de allá por el 1223, le dice, mire, para evangelizar hay que recordar que los franciscanos siempre tuvieron el amor por la naturaleza, son muy fiesteros, muy populacheros, como muy grandes pastores que saben hablarle a la gente al corazón. Y por eso la Navidad mexicana es tan bonita, con tanta tradición, porque son tradiciones franciscanas, algunas de ellas. Le pide al Papa y le dice al Papa, permítenos hacer una representación viva del nacimiento de Jesús. Y el Papa le da permiso, y entonces San Francisco de Asís, en Greccio, en una zona de Italia, va a una cueva y entonces disfraza ahí a los pastores o disfraza a gente para que signifiquen el Belén. En España le dicen el Belén, en México Sí. el nacimiento. Y entonces, ese es el primer nacimiento. Y a partir de ahí, lo que se hace es la costumbre de tener estas imágenes, estos nacimientos, donde lo esencial es, mi abuelita lo decía así, que era muy bonito, el misterio, el sagrado misterio que es José, María y el niño Jesús. Luego suelen aparecer los tres reyes, un ángel, los pastores y, por supuesto, el buey y la mula. Y luego algo importante es que cuando Lutero y los protestantes reforman o se rebelan contra la autoridad del Papa, van a ser iconoclastas, que quiere decir, van a prohibir las imágenes religiosas. Y precisamente por eso, en los países de tradición protestante, como es el caso de Estados Unidos, no hay la tradición del nacimiento. La tradición del nacimiento es mediterránea, sobre todo italiana, francesa, española y de todos nuestros países. Ahora, claro, el nacimiento mexicano, los nacimientos mexicanos se van a ir creciendo, porque entonces vamos a tener, mi abuelita ponía un nacimiento maravilloso, ¿no? Ponían estanques con patitos, Ríos, ponen pescado, ponen el pozo, ponen por ahí a un herrero. Hay, por ejemplo... chicharroneros. Sí, sí, tiene usted toda la razón. Fíjese que hay, por ejemplo, y seguramente usted y nuestros amigos del auditorio lo han visto, hay algunos nacimientos animados en algunas iglesias aquí y en España, supongo que también en Italia, en los que está el herrero por allá en una colina, está por aquel que está matando al cochino, el chicharronero que usted dice, etcétera, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Y alguien que suele aparecer también en el nacimiento es el diablo, siempre enojado, así como diciendo perdí. Yo la verdad es que creo que es una de las tradiciones en donde los artesanos mexicanos hacen maravillas, porque son estos de barro, los de Tlaquepaque también son preciosos, porque además terminan vistiendo a José y a María, a veces con sombreros, ¿no? Los pastores son pastores mexicanos. Los únicos que siempre aparecen como europeos son los reyes, ¿no? Y hay nacimientos de paja, de hoja de lata, de barro, de muchos tipos de barro, de vidrio soplado. Empezaron en vivo, empezaron siendo con personas reales, como usted bien lo dice, doctora, allá en Italia. ¿Cuándo se empiezan a hacer como los conocemos ahora? Después inmediatamente, porque ya desde la edad, o sea, ya el mismo San Francisco dijo, esto está bien,
pero mejor hay que hacer algo en figurita para que la gente pueda tenerlo en su casa como un altar al niño Dios. Mi abuelita lo decía así, me decía, el nacimiento es un altar al niño Dios. Y eso decía, ahora, algo que tú observaste es la pastorela. La pastorela mexicana, que es muy divertida, proviene de una tradición medieval que se llamaban autos sacramentales. Esto es algo, eran obras de teatro que significaban temas religiosos. No solo la Navidad, ¿no? Sino podía ser, hay autos sacramentales donde se escenificaba, por ejemplo, la Eucaristía, la lucha contra el pecado, y eran obras de teatro en donde la gente que no sabía leer ni escribir podía oír y ver una obra de teatro de 15, 20, 30 minutos en una iglesia, pues de tipo religioso. Y en un momento en el que no había televisión, en el que no había nada, pues era una manera en la que la gente se divertía y los sacerdotes, la iglesia aprovechaba para evangelizar. Esa tradición de los autos sacramentales llega a la Nueva España y en el siglo XVI ya aparece uno de los autos sacramentales de los Reyes Magos, que es así, en el siglo XVI, que además, oh sorpresa, está en náhuatl, no en español, ¿no? Los frailes dijeron, hay que explicarles a las personas de este país en su idioma, los grandes misterios de la fe a través de estas obras de teatro. Y comienza a ver estos autos sacramentales de Reyes Magos, donde siempre va a aparecer la idea del niño Jesús que debe ser adorado. Los ángeles le piden, le anuncian a los pastores que deben ir a adorar, y el demonio que aparece tratando de distraer a los pastores. Y todo culmina, es la estructura clásica, con los Reyes Magos que adoran al niño Jesús y que son muy bonitas. Es una de las tradiciones que a mí más me gusta, la Navidad mexicana, porque, claro, fuimos, como somos muy divertidos los mexicanos, metiéndoles chistes. Entonces, ya desde el siglo XVII, XVIII, la pastorela no es solemne, sino que tiene este fondo religioso. Yo todavía me emociono cuando lo oigo. Hay Sí. chistes, dobles sentidos, algo de política. La Claro, tropicalizan y la actualizan, ¿verdad? y eso, y eso a mí me parece muy bien, porque a mí me gusta decir, cuando una tradición está en un museo, es que ya se murió. Sí. Ahora, con esto de las pastorelas, ¿quiénes las empiezan a escenificar? ¿Los religiosos o Juan Pueblo, doctor? Bien, son los religiosos, pero los religiosos ponen al pueblo. Entonces, claro, era el religioso el que iba dirigiendo y el pueblo es el que iba a escenificar. Entonces, Ok. tú imagínate qué bonito escuchar a la Virgen María hablar en náhuatl, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿hay alguna relación entre la pastorela y la posada? ¿O qué fue antes? ¿O surgen al mismo tiempo? Bien, fíjate que, vamos a decir, la pastorela, como te decía, viene del auto sacramental que procede de la Edad Media, ¿no? Parece que lo que comienza a celebrarse en México es en el convento de Acolman, de eso se sabe, en el convento Acolman de nuestros amigos que vivan por la Ciudad de México, que da rumbo a Pachuca, Pirámides. exactamente. En 1587, los agustinos en San Agustín Acolman consiguieron un permiso del Papa para celebrar una misa que se llamaba aguinaldo, misa de aguinaldo. El aguinaldo era una palabra española antigua, de donde viene la nuestra de aguinaldo, que es un tipo de regalo que habitualmente hacía la gente rica, la gente pobre, o el patrón o el amo al señor, a la persona que le servía.
a los criados. Entonces, estas misas de aguinaldo se celebraban en el convento, pero tenían una característica, y es que al terminar la misa, ahí estamos viendo una bonita pastorela, al terminar la misa, había regalos. Además, los indígenas podían utilizar sus instrumentos, caracoles, tambores, plumas, y entonces, por eso todavía en la posada tradicional, al final, después de la piñata, te daban, a mí me tocó ir, una bolsita con dulces, que era tu Pues, aguinaldo. los aguinaldos, claro. Donde daban estas colaciones, que también son europeas, ¿no? Las colaciones. Colación quiere decir, es una palabra del español antiguo que quiere decir como tentempié, como una comidita sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas pastorelas? Se van a juntar la posada, la misa de aguinaldo y la pastorela, y tenemos la posada. La esencia de la posada tradicional es el rezo del rosario, la procesión con las velas, donde se lleva a los niños cargan a los santos peregrinos, donde todavía no está Jesús, se pide posada, y finalmente la piñata, que fíjate que hay una discusión de la piñata. ¿Tú de dónde crees que venga la piñata? Tengo entendido que de China, doctor, hay quienes dicen que parte de China. Exactamente, al parecer proviene de China, llega a Italia, ¿no? Y por eso la palabra piñata viene del italiano, piñata. Pero lo curioso es que se perdió la piñata en Italia, en España, en China. A ver, parece que se nos trabó el doctor Zagal. Y vamos a ver si recuperamos la señal por internet del doctor Zagal. Permítanme usted un segundo. Mi querida producción, ¿qué podemos hacer en este caso? Se nos fue la señal de internet del doctor Héctor Zagal, que nos está platicando sobre todo el origen de lo que ahora mismo estamos celebrando y a punto de celebrar con estas fiestas navideñas. Vamos a volver a comunicarnos con él. Bueno, estamos escuchando de un hombre de libros, de un hombre que conoce, de un hombre, como dicen por ahí, en pocas palabras, muy a la mexicana, leído y escribido, y sobre todo, después de estos temas que nos recuerdan estas fechas. ¿Cuándo nace Cristo? ¿Por qué no hay una certeza de dónde procede todo este cálculo que dice el doctor Zagal? Pues difiere, tiene un margen de error de hasta 7 años, no necesariamente es en el siglo, en el año 0, cuando empezamos a contar esta nueva era que se llama después de Cristo y que lleva por ahora 21 siglos, en fin. Vamos a seguir recordando también pues, cómo es el origen de todas estas festividades y costumbres como el aguinaldo, el nacimiento, todo lo que vemos y hemos visto desde chicos. Y vamos a concluir más adelante hasta con los Reyes Magos en enero, con la Epifanía y todo aquello. Vamos a ver si ya tenemos lista la señal. Y es que de repente se nos fue. Usted sabe que estos programas, pues sí, ahora dependemos tanto de las redes. También nos está comentando el doctor Zagal de estas pastorelas, cómo vienen a representar ya muy a la mexicana, con chistes, con risas actualizadas, le meten política, le meten crítica, le meten pues algo de picardía incluso para que todos sonriamos, y cómo estas vienen a surgir a partir de los agustinos allá en San Agustín Acolman, este pequeño poblado ahí a la salida de México a Pachuca. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos aquí con el doctor Héctor Zagal. Continuamos platicando con el doctor Héctor Zagal de estos temas que vienen muy a cuento en las fechas decembrinas que ya estamos viviendo, y nos quedamos por un tema técnico, mi querido doctor, con el tema de la piñata.
que surge en China, llega a Italia, pero aparentemente ahí pasa algo con ella. Se pierde, es decir, o sea, llega, el camino es China, Italia, Italia, España, España, Nueva España, y deja de utilizarse prácticamente en China, en Italia, en España no hay piñata, y en realidad solo llega a la Nueva España, porque por eso otros países de Latinoamérica no celebran, no utilizan la piñata más que por influencia mexicana, ¿no? Ahora, yo lo que con eso tenemos ya todos los elementos de la posada. Y a veces la gente dice por ahí, bueno, es que las posadas, bueno, las posadas, lo que va a pasar es que comienzan a salir de los conventos, se celebran, las haciendas tenían capilla, en las haciendas de las capillas, y luego ya en las casas se comienzan a celebrar, en vecindades o en casas elegantes, da igual. Y aquí te quería contar, a veces nos quejamos, ay, es que hoy todas las posadas son pura fiesta, y bueno, Pura pachanga. exactamente. Pues en 1808, el 17 de diciembre de 1808, el arzobispo de México, cuando México todavía era Nueva España, prohibió o quiso prohibir las posadas porque dijo que esas reuniones eran solo un pretexto para el desorden. Ya se ve que le hicimos mucho caso, ¿no? No, y luego los mexicanos, doctor. Entonces es como muy chistoso, ¿no? Que todavía, que ya en el virreinato ya las posadas eran un pachangón, hasta el punto de que un obispo las intentó prohibir y pues no le hicimos caso. Y ya que estamos hablando de pachangas, hay que decir algo, porque Perdón que yo interrumpa tantitito, doctor. Nada más quisiera mencionar que fíjese usted cómo la piñata no solamente se pierde en China, en Italia, sino que ya nada más llega a México. No hay en cualquier otro país del continente más que en México, y sin embargo, ahora parece una cosa tan mexicana que todo el mundo las admira. Los estadounidenses, los europeos, los orientales, los sudamericanos, todo el mundo, y nos apropiamos de uno de los símbolos que venía de China y ahora parece tan mexicana. y además es que fue evolucionando. La piñata tradicional tiene 7 picos que simbolizan los 7 pecados capitales, ¿no? Gula, lujuria, todos esos, ¿no? Orgullo, envidia. Esa. Sí, pereza. Y el cristiano se ve, recordemos que la fe es representada en la iconografía católica con los ojos vendados porque cree, es decir, con los ojos vendados y guiados por la fe, golpea al pecado, lo destruye y al destruir el pecado, sale, brinca toda la alegría, toda la riqueza de la piñata. Una piñata tradicional llevan los tejocotes, que son fundamentales para jugar después guerritas. Yo creo que de niños todos jugábamos guerritas de tejocotes, jícama, caña, naranjas, que son frutas muy de la época de diciembre. Esto es muy bonito también porque la comida mexicana es una comida que tiene que ver con los productos de nuestra temporada. y de nuestra temporada, y es la época de los cítricos, ¿no? Por eso el ponche tradicional lleva tejocote y lleva guayaba, ¿no? Además de caña, canela. Bueno, te voy a contar algo, y es que ¿por qué la iglesia eligió el 25 de diciembre? Bueno, la iglesia católica, lo ha dicho siempre, tiene cultos de sustitución. Muchas fiestas de la iglesia deliberadamente se ponen encima de otras fiestas paganas, a veces incluso el lugar físico. La pirámide de Cholula tiene una capilla arriba, ¿no? Y en Tizimín, Yucatán, que se rendía culto a 3 dioses, ahí se construyó encima de ese lugar, de esas 3 pirámides, una iglesia a los 3 Reyes Magos. Entonces, bueno, no, eso se pone. La catedral está en un pedazo del Templo Mayor. Bueno, entonces la Navidad
los romanos celebraban dos fiestas, las Saturnales en honor de Saturno, los romanos antiguos, que eran más o menos entre el 17 y el 23, que eran un reventón. Eran un reventón donde había regalitos, porque se acercaba la época, hay que recordar que se acerca el invierno y entonces viene la oscuridad. Algo importante es que la gente del campo tenía que decidir qué hacer con los animales que criaba, porque si no tenía granos suficientes para mantenerlos en enero, febrero, marzo, había que matarlos para y curar la carne a los chivos o lo que fuera, porque algo que podía ser, que era un error, era que se te murieran de hambre. Entonces era mejor matarlos ahora y comérselos frescos ahora o curarlos a que luego se te fueran a morir por falta de grano. Entonces era una de las últimas épocas del año en las que se podía comer carne fresca. Entonces, y también ya tampoco había fruta fresca. Por eso, en la antigua Roma, en esta época se hacía una tortita, como tarta, como pastelito, que llevaba pistaches, ciruela, pasas, ¿no? Frutas secas. Cerezas secas. Me imagino que habla usted del panetone, doctor. Esto es el antecedente del fruit cake y del panetón. En efecto, el panetón es un poco posterior, ¿no? Pero como vemos, todo va teniendo sentido, ¿no? Va teniendo. Lo que pasa es que en México tenemos el mejor de los mundos, porque podemos comer frutas frescas, secas, pero también frutas secas. Entonces, las Saturnales eran un pachango. Y además, coincidía con que también había unas fiestas en honor de Huitzilopochtli en Tenochtitlan en esta época. Pero además, los últimos emperadores romanos paganos inventaron hacia el solsticio de invierno una fiesta que era la fiesta del sol invicto, que se celebraba el 25 de diciembre. Entonces, tal cual, la iglesia lo que dijo es, vamos a celebrar, a desplazar, a sustituir ese culto pagano por la fiesta del nacimiento del sol verdadero, que es Jesús, ¿no? ¿Por qué al otro se le llama el sol invicto? El sol invicto era porque el sol que vence, es decir, el sol que vence, el sol invencible, que a pesar de que viene el invierno, sabremos que el sol sobrevive, ¿no? Porque, insisto, hoy por hoy, especialmente para quienes tenemos la fortuna de vivir en un clima entre los trópicos, o sea, nos quejamos sí de nuestro invierno, pero bueno, nuestro No, invierno no es tenemos. nada. Exactamente, ya a las 7 de la mañana ya hay sol y a las 6 de la tarde se fue el sol, pero tenemos sol, ¿no? Sí, y por ejemplo, en el Valle de México, doctor Zagal, cuando mal nos va en un invierno, amanecemos a 5 o 6 grados. Claro. O en la madrugada estamos a 3, una cosa así. Y ya mediodía ya estamos arriba de los 25, 20, por ahí. Claro. Y la presencia del sol, que es bien importante. Entonces, en cambio, estos pueblos, pues cuando uno va más hacia el norte, resulta que a las 10 de la mañana no ha salido el sol, ya a las 4 se fue, el frío. Entonces había un gran miedo, y además el invierno era época de pobreza, había menos comida, y por eso era como hacerle fiestas al sol, y por eso la Navidad comenzó a llamarle los cristianos a Jesús el verdadero sol. ¿No? Entonces vamos teniendo como más fiestas. Luego hay otra tradición que es la del árbol de Navidad. Entonces, el árbol de Navidad no está del todo demostrado, pero la tradición dice esto. Los pueblos del norte, los pueblos de Alemania, rendían culto a un tipo de árbol, a un tipo de fresno, y ahí era un árbol sagrado en honor del dios Odín, ese dios, el rey de los dioses de esa zona, y dice la tradición que y además practicaban los druidas los sacrificios humanos, y que llega San Bonifacio, el que evangelizó a Alemania, y salva a un chico que va a ser sacrificado en honor de Odín en ese fresno,
corta el fresno y en su lugar planta un abeto, y el abeto va a simbolizar el árbol de del, ¿cómo se llama? Del jardín del Edén. Y entonces en ese árbol se colocan manzanas, que son las manzanas de Adán y Eva, y hasta arriba la estrella, que simboliza a Jesús, que es el que trae el nuevo árbol y que salva a los hombres del pecado. Eso dice la leyenda, ¿no? Y ahora esas manzanas supongo que son las esferas y la Exactamente, estrella que siempre le ponemos al arbolito hasta arriba, ¿verdad? Y un abeto que es el pino. exactamente. Y originalmente le ponían velas, velitas, velitas, ya te imaginarás la cantidad de incendios que había. Fue Alberto, el esposo de la reina de Inglaterra, quien llevó, reina Victoria, quien llevó de Alemania al castillo de Windsor el árbol de Navidad. Y de Inglaterra llegó a Estados Unidos. Pero en realidad el árbol de Navidad ya había llegado a México en los años 60 del siglo XIX, porque ¿quién crees que lo trajo? Aunque duró poco. ¿Quién lo trajo, doctor? Maximiliano de Habsburgo. Ah, claro, claro, no, pues allá, vecino de Alemania, ¿no? Ahí en Exactamente. Austria, exactamente, que además parece que en su momento fueron un mismo pueblo. Claro, pero como fusilamos al emperador y las cosas de Maximiliano estuvieron como vedadas, Proscritas. sí, pero fue un porfirista, uno de estos miembros de la alta sociedad porfirista, quien de Estados Unidos trajo a México, y eso sí está documentado por los periódicos, el, el árbol de Navidad. Y entonces era así como lo chic. Y además en ese árbol de Navidad se ponían regalitos chiquititos, no pequeñitos en el árbol. La gente visitaba el árbol, la casa con el árbol y sacaba un regalito. Y hoy por hoy, el árbol de Navidad, bueno, es una parte ya también de la tradición mexicana. Ya llevamos ciento y tantos años celebrando. Entonces, en México el arbolito tiene un origen por demás fifí, doctor. Súper fifí. En realidad, así lo de pueblo, pueblo es el nacimiento, ¿no? Sí. Y luego, el origen de la comida. ¿A ti qué te gusta y qué no te gusta de la comida navideña? A mí me gusta mucho el lomo, Uy, la pierna, el bacalao, uy, los romeritos. Lo que me cuesta mucho trabajo es el pavo. Siempre me ha parecido duro y además, pues yo estoy como allá en la Casa Blanca cuando la ceremonia, como hace algunos días, la ceremonia del perdón de los pavos, como que me dan tristeza al verlos y como que el cerdo se me hace más lejano, pero me cuesta trabajo el pavo. Pues mira, vamos un poquito a la historia, de nueva cuenta. Eh, la Iglesia Católica antiguamente, hay que recordar que la fiesta es el 25 de diciembre. La Iglesia Católica tenía la costumbre de que un día antes de una gran fiesta no se podía comer carne, ¿no? Era vigilia. Pero también la Iglesia Católica tiene la costumbre de permitir misas en la noche previas a las grandes fiestas de la Iglesia. Entonces, por eso es la Nochebuena. Entonces, claro, surgió un problema estratégico en la cocina. ¿Cómo le hacemos para comer de fiesta y al mismo tiempo sin carne? Y claro, en el Valle de México, bueno, en todo México, las grandes fiestas llevan mole, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues un mole con hierbas, que es el romerito, no el romero, y le ponemos algo de lujo, que son camarones, camarones secos. Entonces, los romeritos, que son sobre todo el centro del país, los romeritos con camarones, que si están bien hechos son buenísimos. Una exquisitez. Tiene una torta, doctor, qué barbaridad. Claro, el recalentado. Y la otra es, especialmente en el centro del país, el bacalao, que nosotros le decimos a la vizcaína, pero que en realidad no es español. Al bacalao a la vizcaína, es más, no nos gustaría. ¿Por qué? Porque aquí no llegaba el bacalao fresco, tenía que llegar seco
y le ponemos aceitunas y olivo, que era como nuestra idea de lo que es español, pero pues le agregamos también chile y jitomate, que es mexicano, y sale, y por eso esos dos platillos tienen su origen en un sentido religioso. En realidad tú Para tienes... no comer carne. Sí, pero ya comer con fiesta. Y el llamado ponche, en realidad en Europa y en otros países le dicen ponche a algo que lleva leche, como el rompope, eggnog, ¿no? El eggnog. Sí, en México lo que tomamos es esta infusión que lleva una cantidad impresionante de frutas y por supuesto un aguardientito, siempre un pegue, ¿no? Ahora, también allá en Europa se acostumbra en estas épocas de frío el vino tinto caliente, ¿verdad? En Exacto. Alemania, en España. Mira, yo estuve en Ecuador y Ecuador conservó la tradición del vino caliente. Tú Y en vas México, a Quito, que hace un frío de aquellos porque es mucho más alto que México, en las calles te venden o té de canela o vino caliente. Y en efecto, el vino caliente, ese lo servía Maximiliano al final de sus fiestas. Pues siempre el castillo hace frito y saliendo te daban tu... Ese vino caliente se prepara con canela, clavo, cardamomo, exacto. y le pueden poner un poquito de jugo y la verdad, de naranja, y la verdad se deja hervir el vino, con lo cual pierde parte del calor, pero la verdad es que si tú tienes frío, te quita el frío. Eso en México no llegó, en buena medida no se conservó, aunque sí se veía, porque el vino era muy caro. El vino era muy caro. Y luego, ahora, ¿cuáles son? Y el pavo en realidad en México, yo suelo decir que en México se llama guajolote, salvo en Yucatán, y en Navidad le ponemos nombre de pavo. Pero el pavo no es parte de la tradición mexicana. Y esto se nota en la cocina, lo que tú acabas de decir. El, no sabemos cocinar pavo. ¿Por qué? Porque para aprender a cocinarlo, salvo que seas cocinero profesional, hace falta años de tradición. Y los mexicanos sí comemos guajolote, lo comíamos, pero es distinto hacerlo cocido y en mole o para tortas que hacerlo al horno. Por eso el pavo todavía no yo creo que vamos a ir agarrando el modo, pero no lo sabemos hacer. Esto llegó también por influencia inglesa. Y de hecho en muchos lugares se sigue comiendo lo tradicional, que son tamales y buñuelos. Y hay Eh, quien hace también pozole, ¿no, doctor? Supongo que bueno, es y en el pozole. sur. Fíjate que pozole se come en casi todos lados. En Guerrero, pero también en Jalisco se toma pozole Creo que navideño en Sonora también, ¿no, doctor? también, sí, y tamales, ¿no? Y algo que no es exclusivo la Navidad, pero que sí es propio, pero que sí es muy común son los buñuelos. Eh, hay como tres tipos de buñuelos y yo creo que ya casi nos vamos yendo, ¿no? Si tú me dices que yo puedo hablar. Los Ahorita me indican acá de producción cuánto tiempo tenemos y yo le digo, mi querido doctor, para que vaya usted viendo con qué quiere concluir. Mira, hay tres tipos de buñuelos. El buñuelo de rodilla, que es el mexicano, se llama de rodilla, es delgadito, porque se hacía en la rodilla, Ok. ¿no? Luego, el buñuelo, el original de viento, que es la bolita, que viene de España y de Portugal y que se come todavía en Veracruz, ¿no? Y finalmente el de molde, que es el más nuevo. Pero no me quiero ir sin contarte el día que Quetzalcóatl estuvo a punto de robarse la Navidad. A ver cómo estuvo eso, doctor. Vayamos al 23 de diciembre de 1930 y en el Estadio Nacional, que estaba ahí por la colonia Condesa, están muchos niños mexicanos aguardando el regalo de Navidad. Pero no hay árbol de Navidad, sino lo que hay es una pirámide de cartón inmensa. Los únicos extranjeros invitados son los tres Reyes Magos. Se canta el himno nacional, suenan las trompetas y entonces aparece un señor de barba, esto es real, de barba blanca desde la pirámide
que es Quetzalcóatl, que viene a traerle regalo a los niños mexicanos. O sea, Quetzalcóatl de barba blanca. Sí, porque se decía que Quetzalcóatl tenía la barba blanca. Y entonces al secretario de Educación de Pascual Ortiz Rubio se le ocurrió decir que como eso de la Navidad era gringo y Santo Claus era gringo, había que impedirlo y había que hacer que fuera Quetzalcóatl. Es que con aquellas políticas del nacionalismo que surge a partir de la revolución, nacionalismo en los libros de texto, en las ceremonias en la escuela, en todo lo que se pudiera, había que meter México, ¿no? Pues sí, pues fue la primera y la última aparición de Quetzalcóatl en Navidad, pero estuvo a punto de robarnos la Navidad en lugar del Grinch. Pues como ves, qué bonitas tradiciones tiene México en torno a la Navidad, en torno al Año Nuevo, y pues podríamos seguir hablando de todavía más tradiciones. Ahora, en un minuto que nos queda, doctor, los Reyes Magos hasta enero y la Epifanía. Bien, la rosca de Reyes viene de España. En Francia también hay algo parecido, que es la galette de roi, galleta de rey. Y no es una tragedia que te salga el niño. Al contrario, se consideraba que si te salía el niño, claro, eras privilegiado. Eras privilegiado y precisamente porque eres privilegiado, vas a poder apadrinarlo y presentarlo al templo el 2 de febrero en la fiesta de la Candelaria, y por eso ese día el que tuvo el honor de sacarse al niño Jesús, viste al niño Jesús, lo presenta al templo y hace una fiesta con tamales. ¿Cuál es una de las originalidades de la rosca de Reyes mexicana? Que llevaba, ahora ya no puede porque está prohibido, biznaga, que es el acitrón, que bien hecho yo lo alcancé a probar, es muy bueno. Lo que pasa es que lo que te daban era algo duro. Y finalmente habría que decir que la fiesta de los Reyes Magos en Francia, en la Revolución Francesa, la prohibieron con todo y la rosca por aquello de los reyes, ¿no? Por fortuna, eso nunca nos importó en México y pues ya saben, no pongan cara de triste si se sacan el niño el día de los Santos Reyes. Bueno, y algo bien bonito, ese día los Reyes Magos, el 5 de enero, le traen regalos a los niños Jesús, porque a los niños, porque ven en los niños pequeños una imagen del niño Jesús. Y por eso ese día Melchor, Baltasar y Gaspar visitan a todos los reyes, a todos los niños que son la imagen del niño Jesús en las casas. Y nosotros terminamos en el 6 de enero con la rosca y después el 2 de febrero con los tamales, ya hechos unas verdaderas bolas, arrepentidos, pero eso sí, bien comidos, bien cenados, porque todo eso con harto chocolate, ¿no? Y calientito, mi querido doctor. Por supuesto, y atole y muchas cosas más. Bueno, pues felices fiestas, sigamos en este mood navideño. Doctor, muchísimas gracias. Que creo que acercarnos a esto, conocerlo, siempre nos enriquece y además nos da idea de por qué tenemos todas estas tradiciones tan interesantes. Yo le agradezco mucho, le mando un abrazo, doctor, y todas las felicidades en estas épocas. Gracias, hasta luego. Gracias, el doctor Héctor Zagal, aquí con nosotros en Monitores Multimedia. Y así, señoras y señores, nos despedimos por hoy. Pero eso sí, mañana aquí nos vemos porque tenemos más. Muchas gracias, les dice su amigo Enrique Muñoz.